Buenos días compañeros, buenos días tutor Carlos Otero. A continuación voy a hacer la explicación del primer ejercicio. En el primer punto nos pedía que escogiéramos un punto de los que nos daban. Yo escogí el B, que era con sus premisas P. En el 2020 creció el desempleo. Q, en el 2020 hubo pandemia. R, hubo inversión económica. Luego nos pedía que pasáramos estas al lenguaje natural, teniendo en cuenta el lenguaje simbólico. La siguiente quedó así: en el 2020 creció el desempleo y en el 2020 hubo pandemia, o en el 2020 creció el desempleo y no hubo inversión económica. En el segundo punto nos pedíamos que debíamos generar una tabla de verdades manualmente, teniendo en cuenta el lenguaje simbólico. Mi tabla la voy a presentar al final del video. Para la realización de mi tabla de verdad, apliqué la fórmula 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de proposiciones para identificar la cantidad de filas necesarias a usar en una tabla. En la tabla fueron 8 filas, eh, por lo tanto la mitad de 8 es 4, entonces se empezaron a hacer 4 verdaderas, 4 falsas. Se identificó la mitad de 4, que eran 2, y proseguimos a hacer 2 verdaderas, 2 falsas, luego la mitad 1, y se alternaron uno verdadero, uno falso. Al observar las proposiciones compuestas, se veía necesario identificar la negación de R, la conjunción de P tiende a Q y la conjunción de P tiende a R. Por último, se halló la disyunción de la proposición principal. El resultado es una contingencia porque los valores del operador principal alternan entre verdaderos y falsos. Eh, por último, para comprobar la validez de esta tabla, se utilizó, eh, se utilizó la realización de la tabla de verdad en el simulador de la lógica, en el simulador lógico de la UNA, y nos dimos cuenta que la tabla estaba bien hecha.